Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Luis Carlos Ugalde. Hola, Leo. Bienvenido, gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya, a medida que pasan los días y vamos conociendo más detalles y más números del proceso electoral, pues podemos dimensionar mejor los hechos y las consecuencias de lo sucedido. El día de hoy hubo una reunión en la cúpula del PRI, el líder nacional, el presidente del partido, René Juárez, pues hizo un llamado a la unidad, hizo un llamado a que el partido se mantenga unido, hizo un llamado a que no haya habló de canibalismo y habló de que se puedan ir militantes del PRI a otras fuerzas políticas. Dijo que el PRI iba a ser una oposición responsable y que iban a trabajar al interior del partido para la cohesión y para mantenerlo unido. Pero lo cierto, Enrique, Luis Carlos, que a medida en que avanzan los días y conocemos los detalles y conocemos cómo quedó el Estado de México, por ejemplo, una de las pues de los bastiones del priismo de las últimas décadas, de cómo se pintó de Morena. Vean ustedes, este es el mapa de los resultados, ya lo comentábamos, pero estos son municipios en el Estado de México y donde pues vemos el número obtenido por Morena, que es pues más del doble de los que tiene el PRI en las elecciones del pasado domingo. Ese es el Estado de México, pero vea usted otros estados, está Tabasco también y está Chiapas, aquí tiene usted Tabasco, donde el PRI literalmente desapareció del mapa. No tiene un solo municipio y tampoco ningún diputado en el Congreso local. Y esto es Morelos, vean ustedes, donde el PRI pues tenía una fuerza. Se quedaron con dos municipios, el PRI menos que el Verde, fíjense, 3 del PAN, 4 del PRD y 16 de la coalición de Morena, PT y el PES. Así, pues algunos estados y a medida, bueno, y está por supuesto el Congreso, está el Senado y la Cámara de Diputados, donde la representación es la peor derrota en su historia. Luis Carlos, Enrique, lo hemos revisado a lo largo de la semana. Estos son apenas los de mayoría. Faltan aún los de representación proporcional, los plurinominales, que le darán una fuerza, se calcula, a Morena de aproximadamente 308, 310, 312 diputados en la Cámara, y estos son los de mayoría en el Senado. En fin, la peor derrota del PRI en su historia, Luis Carlos. Sí, es un tsunami y como los tsunamis destruyen y después no necesariamente, no necesariamente nace algo nuevo o mejor. Claro. Con lo cual quiero decir, es claro y contundente el rechazo, el castigo. A mí me preocupan las consecuencias. Es perfectamente democrático que así haya sido, pero me parece que el electorado no distinguió. Al votar en contra del PRI, votó masivamente. Y al votar a favor de Morena, no distinguió entre el líder y los demás candidatos, sí, claro. Cientos de candidatos. Y entonces lo que vamos a ver es que este avasallamiento, en donde todo el mapa se convierte de Morena, puede tener varias consecuencias. A, lo que ya se ha dicho mucho, de que se restaura la hegemonía. B, a nivel local, las clases políticas, los políticos son los mismos. Así es que si los del PRD ayer estaban en ese partido, van a estar hoy en los gobiernos de Morena. Igual van a pasar con los priistas. Es decir, ¿se convertirá en una fuerza hegemónica, Morena? No, lo que yo estoy diciendo es que este cambio es un cambio relevante, sí, pero a nivel local, no a nivel federal. Yo creo que federal sí va a haber implicaciones importantes de un cambio, pero a nivel local lo que vamos a ver es que nos salimos de este bar para cruzarnos la calle y meternos al otro que está más divertido, o porque este ya está cerrando, entonces nos cruzamos. Y eso va a llevar simplemente a que se reformulen los mismos vicios bajo otra mirada. Claro, el liderazgo de López Obrador, por supuesto, importa. Claro,
el hecho de que, por ejemplo, hoy hayan anunciado que van a correr del partido Morena a una candidata ganadora a senadora de Baja California, que se embriagó el domingo y estaba bebiendo champaña y con una prepotencia porque había ganado los otros candidatos, el hecho de que la expulsen puede moderar. Lo que estoy diciendo es que estos avasallamientos a mí me generan duda de sus consecuencias. Y dos, si nos quedamos con un solo partido, la verdad es que eso no sirve a la democracia. No, claro, Así fue la decisión. Pero ¿con quién se va a sentar ahora un gobernador del PRI? Se va a sentar con puros de Morena. Con esos morenistas. Muchos de los cuales eran aliados del PRI hace Poco 3 tiempo, meses. claro. Y esto puede crear o un contrapeso real, o puede crear obstruccionismo, o puede, en el caso de la mayor parte de los gobernadores, bueno, todos los gobernadores del PRI, creo que salvo 2, van a enfrentar en la segunda mitad de su mandato a congresos de oposición. Y entonces eso puede crear problemas. Si esto lleva a más rendición de cuentas, más calidad de gobierno, bienvenido. Yo lo dudo. Yo creo que este tsunami de tal proporción genera desbalances y a mí me preocupa. Enrique. Es interesante si uno observa la declaración que hizo René Juárez en esta reunión donde acudieron pues 12 de los 14 gobernadores priistas, toda la cúpula del CEN, el Consejo Ejecutivo, los el Comité Ejecutivo, coordinadores parlamentarios. René Juárez dijo que el PRI va a ser una oposición responsable y constructiva. Francamente, oposición, pues ya para qué. Es decir, un PRI más débil que hubiera sido un partido gozne, aún siendo una tercera fuerza política, donde hubiera 2 y donde el PRI fuera un factor que tuviese influencia en las decisiones parlamentarias, pues tendría más sentido la caracterización de oposición responsable. La realidad es que el proceso inédito que vamos a ver es que pues, la oposición ya no es indispensable. Seguramente los legisladores del PRI van a pasar a la tribuna en todos los foros, tanto a nivel federal como en los estados, a reclamar decisiones, a cuestionar, a tratar de ir posicionando al partido como oposición. Pero es innecesario porque la mayoría absoluta va a hacer que buena parte de las discusiones legislativas se resuelvan con el partido que ganó, con Morena. Y yo creo, en la pregunta que le hacías a Luis Carlos respecto a que Morena se podría volver un partido hegemónico, creo que sí. Sí se puede volver un partido hegemónico, en particular si logra atraer hacia sus filas a los pocos legisladores que el PRD por ahí repartió, los de Movimiento Ciudadano o los del Partido Verde, que tradicionalmente se han aliado con los ganadores. Con los ganadores de Vicente Fox para acá, siempre han estado con el ganador. Y ya hay signos de que el Verde pudiera estar alineándose con Morena, por lo menos lo vimos en el caso de Chiapas, vamos a ver si es algo más general. Entonces sí, creo que la posibilidad de tener una fuerza hegemónica y una oposición que constructiva, destructiva, como sea, pues va a ser irrelevante. Sí, es decorativa tal vez. Va a ser irrelevante. Déjenme que hagamos una reflexión ahora que tocas esto, y tú lo mencionas, sobre el sistema de partidos. Lo que vimos el domingo es un tsunami, es un huracán, arrasa con todo eso, se lleva, porque Morena no es un partido, ¿no? Es como un, dicen, un amasijo de cosas, un movimiento. Sí, pero ahora está en el poder. ¿Cómo? Y en el poder no solamente federal, sino ahora va a estar en el poder legislativo, en 4 o 5 estados, en muchos congresos locales, es decir, es un poder gigantesco, inédito. Ese es un problema para López Obrador y para la estabilidad y gobernabilidad del país, porque eran un movimiento, es como tú vas a la lucha, vas a la guerra y la ganas. Y entonces ahora... ¿Y ahora qué haces, no? Ahora, ¿cuáles son las reglas? O sea, muchos de los que ganaron por Morena hace 3 meses eran de otros partidos, hace 6 meses estaban en otras cosas. Entonces, primero, ¿cómo construyes a la estructura? ¿Cómo construyes los estatutos? ¿Cómo le das cauce a esto? Muchos de estos legisladores locales son reelegibles ya. Y entonces quiere decir que esta hegemonía de hoy puede ser una hegemonía que se prolongue en el tiempo. 2, muchos de estos cuadros locales son de corte clientelista.
vienen del PRD, vienen del PRI, han hecho política en los últimos 30 años bajo las estructuras clientelares de dinero, de corporaciones, de vínculos con comunidades organizadas alrededor de subsidios, programas sociales. Y entonces, de repente, ¿cómo le das cauce? Está la figura del líder, pero la figura del líder va a estar gobernando el país desde la presidencia, entonces esto es un gran asunto. Yo lo que creo es que lo que va a pasar de manera inmediata es que va a ser como, va a ser gobierno por consenso, es decir, así como el voto en la plaza pública definía la manera como López Obrador, candidato, definía sus decisiones o las legitimaba, yo creo que en el caso del Congreso y de los congresos va a ser algo semejante. Va a haber línea y se va a acatar, y entonces la discusión un poco se va a limitar porque finalmente va a haber un desdén por lo que opinen los otros partidos. Ahora, es decir, así como lo pintas, un retroceso democrático. Es un retroceso democrático a partir de un voto democrático. Así son los ¿no? paradojas en las democracias. Y fíjate nada más una cosa, cuando ganó Fox en 2000, estaba el presidente Fox, tenía un Congreso donde no tenía mayoría y además tenía una oposición en los gobernadores del PRI, que entonces eran 21. Estos gobernadores manejaban a sus estados porque tenían mayorías de los congresos. Ahora vas a tener a 12 gobernadores del PRI que podrían ser un contrapeso, pero estos gobernadores del PRI tienen abajo a Morena. Es un sándwich. Entonces es un sándwich en donde pues, el presidente, si los gobernadores se oponen, pues recurre a su base y aplastan a los gobernadores. Entonces, este contrapeso del federalismo se nos diluye. Esto que dices ahí, una lectura que, claro, es juego nuevo y reglas nuevas. No sabemos cómo va a operar esto en la práctica, pero si esto sirviera, lo que acabas de describir, este sándwich, para que sirva como contrapeso a este poder extralimitado que tuvieron los gobernadores en la última década, yo diría de principio es positivo, sí, claro. Es una buena señal, pero no necesariamente es constructivo. No necesariamente, porque yo creo que lo que va a llevar es un poco a la parálisis, o yo creo que lo que va a llegar es que estos gobernadores, en lugar de seguir ejecutando su agenda sujeto al control de aquí abajo, se van a convertir en rehenes de aquí abajo, y para no enfrentar ningún lío van a nadar de muertito. Esa es mi intuición. Hay que verle la otra cara de la moneda. López Obrador va a tener capacidad de gobernar, algo que no habían tenido probablemente desde Zedillo, desde que perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997. Es probable que López Obrador ni siquiera tenga que negociar el presupuesto. Hoy está en un plan muy generoso, conciliador, diciendo que no va a imponer. Fue lo que dijo en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Aunque somos mayoría, no vamos a ser prepotentes. En la práctica, a la hora de las votaciones parlamentarias, pues en realidad no tiene ni que discutirse el presupuesto. El presupuesto va a pasar en automático. Buena parte de reformas legales pueden pasar en automático. Y puede reformar las leyes secundarias sin necesidad de modificar la Constitución, en la energética, en la educativa, en tantas otras. Pero aún la Constitución, si ya tiene mayoría en congresos locales, por lo menos 15 o 16, es relativamente sencillo. 19 son los que hasta ahora se han contado. Faltan datos definitivos, pero esa es la estimación. Con unos cuantos senadores, con unos cuantos diputados de otros partidos diferentes a su alianza, que se sumen, logran mayorías calificadas en las dos cámaras. El lado bueno es que si López Obrador tuviese un programa de gobierno consistente, pues avanzaría como locomotora. En el primer año podría introducir una serie de reformas, más allá incluso, podría empezar a hacerlo desde el actual gobierno, cuando se inaugure la legislatura en septiembre. Antes de llegar a tomar la presidencia de la República, podría haber modificado ya la Ley General de Educación para quitarle el carácter obligatorio y con el efecto de sanción a la evaluación, que es algo que ha ofrecido a la coordinadora. Podría modificar, si quisiera, también temas en materia energética, es decir, en realidad es una capacidad, este poder es una capacidad para gobernar que el último que la tuvo
Y eso con limitaciones Salinas. políticas fue Carlos Salinas. Carlos Salinas. Su equipo, el equipo de López Obrador y López Obrador dijeron durante la campaña que ellos no iban a tocar ninguna ley durante el primer trienio, que los cambios iban a venir en la segunda Después. mitad. Pero no contaban con esto. Si yo fuera asesor de Andrés Manuel López Obrador, Le le diría al diría, revés. Andrés Manuel, vamos a hacer esto ya, porque después quién sabe qué pase. Y hazlo inclusive tan pronto tome posesión la nueva legislatura. Así le hizo, por cierto, así muchos presidentes la han hecho. Bueno, en Peña, por discusión, supuesto. Peña con el pacto. Con el pacto hizo muy rápido las cosas e incluso con Calderón negoció la reforma laboral que Antes se de que aprobó terminara la- en los meses previos a la Así toma de es. protesta. Entonces yo le diría a Peña, quiero que como muestra de buena voluntad, y Peña ahorita quiere quedar súper bien, quiero que me ayudes a pasar esto, y luego en los primeros 3 meses puede pasar su agenda reformista, incluidas reformas constitucionales. Yo creo que eso es lo que debe hacer, porque si no, nunca sabes en la política lo que puede ocurrir. Yo coincido. Yo creo que ese cálculo de las reformas en el segundo trienio estaban sustentadas en que no lograrían la mayoría en las cámaras, pero hoy con esto puede hacer exactamente lo que se le da la gana. Déjenos hacer una pausa rápidamente y regresamos a esta reflexión. El futuro del PRI, pensemos en esto, Luis Carlos, ¿refundación o muerte? ¿Qué será del PRI? Mensajes, volvemos.